Existe un tipo de doctor que se quedó con un viejo concepto. Este concepto es el causante de que inicien sus consultas o sus prácticas privadas y no tengan éxito. Este concepto es el causante de que tengan cientos de prospectos y ninguno o muy pocos agenden con ellos. El concepto del que te hablo es el concepto del doctor que no vende. En la universidad nos enseñaron cómo poder hacer medicina, odontología o cualquiera de la expertise que sea nuestra profesión en salud. Pero nos dijeron que si intentábamos ganarnos la vida con nuestra consulta privada era mal. Y si nos enseñaron algo, nunca nos dijeron cómo poder hacerlo. ¿Qué pasaría si la única forma de tener éxito en tu consulta fuera vendiendo? ¿Qué pasaría si te dijera que vender no es tan malo como te lo han dicho? ¿Qué pasaría si te dijera que si tomas hoy la decisión de vender tus servicios de una forma escalable y constante, puedes determinar el número de ingresos que puedes tener y sobre todo llegar a tener la consulta más prestigiosa? ¿Me creerías? Tú puedes decidir hoy ser el doctor que no vende y continuar en la condición que estoy seguro estás que no te gusta. O puedes decidir ser el doctor que sí vende y determinar tú mismo el número de ingresos que vas a tener al mes y sobre todo determinar que tu consulta sea la más prestigiosa de tu ciudad. Sea que trabajes en el área médica o estética, en el campo de la salud o en el campo de la odontología, en el campo de la nutrición o en el campo de la psicología. Tú puedes ser hoy el doctor que sí vende. En este pequeño video vamos a hablar de 3 ideas enfocadas en la salud y en la estética que te ayudarán a vender y multiplicar tus ingresos, de manera que seas el doctor que sí vende. Todo doctor sueña con tener una consulta rentable. Todo doctor sueña con tener muchísimos pacientes particulares y sobre todo tener muchísimos procedimientos o que sus pacientes adquieran más de sus servicios de salud. Si hacemos una ecuación, entendemos con facilidad que los ingresos de un consultorio son iguales a el valor de la consulta multiplicado por el número de consultas, más el valor de un procedimiento o servicio multiplicado por el número de pacientes que se lo hacen. Si nos vamos a las reglas de la matemática, en teoría, si incrementamos el uno o el otro, vamos a tener más ingresos. Pero eso no sucede en el campo de la salud. Eso no sucede en el campo de la venta, en el sector de la salud o de la estética. En este caso, los doctores que se enfocan en tener más procedimientos, cirugías o servicios contratados por sus pacientes son doctores que tienen muchísimo más ingresos. El tope se lo ponen ellos. Para comprender este concepto, quiero que te imagines conmigo la siguiente historia. Imaginemos 2 cirujanos plásticos, el cirujano plástico A y el cirujano plástico B. El cirujano plástico A cobra por su consulta $50. El cirujano plástico B cobra por su consulta $30. En el caso del cirujano plástico A, en el mes vinieron 30 pacientes particulares. En el caso del cirujano plástico B, vinieron 30 pacientes particulares. Si vemos hasta aquí, podemos decir que el cirujano plástico A es más cotizado porque cobra más alto su precio por consulta. Pero veamos a ver qué sucede cuando entendemos el enfoque de la ecuación de arriba. En el caso del cirujano plástico A, 5 de ellos se operaron. En el caso del cirujano plástico B, 10 de los 30 pacientes se operaron. En el caso del cirujano plástico A, cobró $3,000 por cada cirugía. El caso del cirujano plástico B cobró $3,000 por cada cirugía. Esto significa al final que los ingresos por parte del cirujano plástico A fueron de 30 consultas a $50, $1,500, más los ingresos de cirugía que equivalen a 5 cirugías por $3,000, $15,000 de ingresos. En el caso del cirujano plástico B, tenemos que sus ingresos por consulta fueron solo de $1,200. Es decir, $300 menos comparados con el cirujano plástico A. Pero los ingresos por cirugía fueron 10 cirugías por $3,000, $30,000. En conclusión, el cirujano plástico A tuvo $16,500 de ingresos. Y el cirujano plástico B tuvo $32,000 de ingresos. ¿Quién tuvo mayores ingresos? Si queremos maximizar nuestros ingresos, necesitamos comprender que el secreto no está en vender nuestras consultas, sino en vender un servicio completo. Sea que vendas una cirugía o un procedimiento invasivo, sea que armes un pack de servicios, como el caso de la doctora Mónica Álvarez, que vende su servicio sin dietas. En Signal hemos logrado identificar que existen 2 tipos de doctores. Los doctores que se aferran a la idea de vender su consulta creyendo que eso les va a generar un mayor impacto y como te das cuenta al final no es lo que genera un impacto significativo en tus ingresos, y los doctores que entienden que para poder generar mayores ingresos necesitan vender
un procedimiento o un servicio empaquetado para que el monto por el que cobren sea mayor. Se dice que los judíos son de las personas que entienden los diferentes secretos para poder acumular riquezas. Un judío en particular que puede darnos lecciones fue José. Cuenta la historia que fue designado como gobernador de Egipto. Dicen que en un momento de abundancia él acumuló muchísimo grano. Cuando llegó el tiempo de la crisis, cuenta la historia y los textos sagrados que él vendió el grano. Pregunta, ¿por qué no lo regaló? Un mito que se escucha con mucha regularidad es que vender está mal. Y si llevamos esto al ámbito de salud, dicen que vender nuestros servicios como doctores está completamente mal. ¿Por qué José no regaló el grano en tiempo de crisis? ¿Por qué José simplemente no abrió las compuertas y regaló todo el grano sabiendo que estaban en un tiempo de dificultad? Si aplicamos el secreto de los judíos de la importancia de la venta, podemos entender que vender no está mal y que vender en tiempos de crisis tampoco te hace una mala persona o un mal doctor. Al contrario, vender significa hacer un intercambio de un servicio, en tu caso, a través de una transacción monetaria para que tú puedas, primero que nada, tener una vida cómoda y poder pagar los gastos de tu consultorio, asistente, etc. Después de trabajar con cientos de doctores en Signal, hemos identificado que los doctores que generan más ingresos tienen dos cosas muy claras. La primera, que es necesario tener un asistente con excelentes habilidades en ventas. Y la segunda, que es indispensable incorporar representantes de ventas que no trabajen en horario laboral. Es normal pensar, ¿por qué asignar a un vendedor en un horario diferente al laboral? Te pregunto, ¿el gerente de un banco interesado en tu consulta o en tus servicios, a qué hora puede revisar su celular? ¿El empresario o el trabajador común que tiene su descanso al mediodía o en la noche, a qué hora crees tú que va a preguntar por tus servicios de salud? Si eres curioso, vas a darte cuenta que la mejor hora para agendar pacientes es el mediodía y las noches, precisamente el momento donde tu asistente está de descanso. Por eso es importante incorporar representantes de venta que puedan trabajar desde su casa y generarte los ingresos que necesitas. Pero hay un problema, nuestros asistentes no saben vender. El autor y escritor Jed Blount, en su libro Objeciones, el arte para poder superar el no, dice que los vendedores muchas veces tienen miedo de vender por una razón, y es por miedo al rechazo. La psicóloga social Naomi Eisenberger y sus colaboradores hicieron un estudio. En el estudio observaron que en imágenes de resonancia magnética, las áreas que se estimulaban cuando se sentía dolor emocional o rechazo eran las mismas áreas que cuando sentimos un dolor físico. Este experimento permite concluir cuál es la razón por la cual tu asistente tiene miedo de tomar el teléfono y llamar a los pacientes. Vender te expone al rechazo a ti y a tu asistente, y esto genera dolor, y por eso muchas veces no queremos vender. Esa es la razón por la cual el autor del libro bestseller Jed Blount dice que la única manera para poder evitar el dolor que genera el rechazo es estar preparado y saber cerrar a el paciente utilizando técnicas de neuroventas. Así que la próxima vez que vayas a contratar a un asistente, pregúntate, ¿este asistente tiene habilidades para vender? ¿Puedo incorporar vendedores externos que ya sepan cómo funciona la venta de manera que pueda generar mis ingresos? En una ocasión, uno de mis clientes de consultoría, doctor en España, me contó una historia que le sucedió. Él contrató a un consultor en ventas que tenía un récord demostrable de que había vendido muchísimo dinero en diferentes industrias, excepto en la industria en la que él se encontraba, en la de la salud. Uno de los consejos que esta persona le dio era de que buscara la manera de darle una consulta gratis a través de videollamada a los pacientes para poder conocer mejor su dolor. Así que el cliente del que te hablo, el doctor, fue e hizo exactamente eso y captó en promedio de 20 a 30 llamadas cualificadas a través de campañas de Google Ads. De esas 20 a 30 llamadas, identificó que habían 8 pacientes potenciales para el procedimiento que él podía hacer. Así que se preparó el doctor y viajó de una ciudad a otra para atender a 8 de esos pacientes. Y cuando llegó el doctor a la ciudad, el día de la consulta, ninguno de los 8 pacientes asistió al consultorio. ¿Cómo crees tú que se sintió el doctor después de haber recorrido un largo camino y darse cuenta que ninguno de los pacientes fue? Y te pregunto ahora, ¿has tenido tú la misma sensación que este doctor cuando agendas muchos pacientes para una consulta gratis y ellos no van a tu consulta? Es cierto que podemos aprender de diferentes sectores y utilizar ese conocimiento y aplicarlo a la medicina, pero a nivel de venta no todos los consejos se pueden aplicar, y eso fue exactamente lo que le pasó a este doctor.
Por eso, aunque su consejo era bueno para sectores de marketing, coaching y consultoría, experiencia que sí tenía este gurú de las ventas no era aplicable al sector de la salud. En Signal nos especializamos única y exclusivamente en un tipo de venta, la venta en el sector de la salud y de la estética. Y hemos identificado que la venta en salud tiene 3 fases. Lo llamamos como método o fases 3A. Porque en la venta en salud, primero, tú o tu asistente tienen que lograr que tu paciente agende, para lo cual vamos a necesitar utilizar diferentes técnicas y estrategias para lograr comprometer al paciente a que agende una cita contigo. 2, que el paciente asista. En este caso, vamos a utilizar otro tipo de técnicas y estrategias para comprometer al paciente a que asista al consultorio y que no vaya a desertar, generando la sensación que el doctor que te conté tuvo en el momento que llegó a su consultorio y ninguno de los pacientes asistió. Y la número 3, la A de adquirir tu procedimiento, tratamiento o cirugía. Aquí, el vendedor, tu asistente o el representante de ventas que incorpores necesita entender qué tiene que hacer después de que tu paciente salga del consultorio para poder cerrar el trato y se decida por ti y no por otro. Piénsalo de la siguiente manera: si agendan pero no asisten, no tendrás ingresos. Y si asisten pero no adquieren tu procedimiento, tratamiento o cirugía, no tendrás los ingresos suficientes porque dependerás únicamente de los ingresos producto de tu consulta. Después de trabajar con cientos de doctores para ayudarles a escalar sus consultas y su nivel de ingresos, y después de entrenar a cientos de doctores y sus asistentes de consultorio, hemos identificado que existen 3 tipos de consultorios privados. El primero, el del doctor que no vende, que invierte dinero en marketing, que invierte dinero en mejorar la experiencia del consultorio, no dándose cuenta que necesita con urgencia entrenar a sus asistentes en ventas o incorporar representantes de ventas para escalar sus ingresos. El segundo, el doctor que vende pero confía más en su consulta y no se da cuenta que este modelo no va a ser sostenible con el tiempo. Y el tercero, el doctor que sí vende, que ha comprendido que necesita vender de forma proporcional su consulta, pero incrementando el número de pacientes que se hacen procedimientos o adquieren un pack de servicios o tratamientos con ellos. Si en estos momentos buscas dominar la venta en el campo de la salud y de la estética, y si la idea de incorporar en tu equipo vendedores expertos que generen ingresos solo si tú lo generas te parece interesante, es posible que puedas trabajar con nosotros en Signal. Este mes abrimos plazas para ayudar a un número muy limitado de doctores a que puedan incrementar su número de citas y de ventas de cirugías, procedimientos o tratamientos. Si la idea de trabajar con un equipo que se dedique a vender te parece interesante, puedes tener una llamada de claridad para que podamos identificar si podemos ayudarte. Ahora hablemos de las condiciones para que podamos llevar a cabo esta llamada. Primero, tienes una consulta privada o una clínica privada en la cual ayudas de forma real a los pacientes. No importa si es cirugía médica, cirugía estética o cualquier tipo de tratamiento dental, psicología o tratamientos empaquetados. Segundo, antes de tener la llamada, vamos a hacerte una serie de preguntas para poder diagnosticar y tener un mejor contexto de qué es lo que actualmente vienes haciendo. Recuerda que sin diagnóstico no hay plan. Y tercero y como último requisito es que si actualmente no estás vendiendo como te gustaría, vamos a pedirte que tengas un compromiso y que podamos dedicarnos a adoptar una mentalidad en la que la venta será el pilar fundamental del éxito de tu consulta. Así que si cumples con estos 3 requisitos y estás listo para incrementar tu nivel de facturación e incorporar representantes de ventas que puedan ayudarte a generar muchos más ingresos, por favor haz clic en el botón de abajo y agenda una llamada.